Se amplía peligrosamente la violencia en torno al estrecho de Hormuz. El ejército estadounidense anunció una nueva ola de bombardeos contra objetivos iraníes y la República Islámica de Irán en tanto amenazó a los países del Golfo con la guerra en cualquier colaboración con los Estados Unidos. Ahora mismo los hutíes, aliados de Irán, atacaron un aeropuerto en Arabia Saudita. Vamos en breve por todos los detalles de esta y otras importantes noticias del día. Soy Jenny Pérez y en Berlín. Destacamos. Trump anuncia el bloqueo del estrecho de Hormuz y un 20% de compensaciones por protección de navíos internacionales ante ataques iraníes. El régimen islámico dijo que de ninguna manera permitirá que Estados Unidos interfiera en el estrecho. Ampliamos en Washington. Volodymyr Zelensky pide a Europa más misiles de defensa aérea Patriot. Lo hace durante la reunión de 9 líderes occidentales en París que impulsa un sistema de defensa antimisiles para toda Europa. Y decenas de miles de damnificados en Venezuela a la espera de un nuevo techo tras el doble terremoto. El gobierno bolivariano anunció la entrega esta semana de 200 primeras viviendas. Se lo contamos. Estados Unidos restablecerá el bloqueo naval a Irán a contar del martes. Así lo anunció el presidente Donald Trump, quien dijo que su país será el guardián del estrecho de Hormuz. Trump anunció que Estados Unidos pedirá un importe de hasta un 20% del valor de la mercancía a los barcos que atraviesan el estrecho a cambio de la seguridad que les proporciona Estados Unidos. El bloqueo naval afectará a embarcaciones iraníes y de sus socios comerciales. El resto de países quedará exento. La Guardia Revolucionaria iraní aseguró que no permitirá que Estados Unidos interfiera en la administración de esta estratégica ruta marítima por la que pasa casi una quinta parte del comercio mundial del petróleo. Y el presidente Trump dijo otras cosas más y por ello conectamos con el periodista José Briceño en directo desde Washington. José, muchos saludos. Y el presidente Trump anunció que Estados Unidos golpeará duramente objetivos iraníes este lunes y martes, concretamente. Por otro lado, Irán amenaza a los países del Golfo y los hutíes de Yemen, decíamos, aliados de Irán, atacan objetivos sauditas. ¿Qué se dice allá en Washington sobre el peligro de expansión de esta guerra? Así es, el presidente Trump, con palabras sumamente agresivas, que asegura básicamente que seguirán los ataques, no solo hoy muy duros en contra de Irán, sino el día de mañana. También todo esto en una entrevista radial, donde incluso el presidente Trump dijo que Irán puede estar seguro que golpearán un sitio nuclear cerca de Natanz, que consideran los expertos no ha sido accesible para los bombarderos estadounidenses. En inglés, este sitio se conoce como la montaña de Picaxe y es ahí donde el presidente Trump asegura habrá ataques en contra de ella. Hay que decir, sin embargo, que el comando central del Pentágono ha sido mucho más limitado al decir que los ataques constituyen la tercera oleada después de 3 días de bombardeos, pero que estos se enciñen específicamente a instalaciones estratégicas de misiles y de drones iraníes, desde donde han salido ataques en contra de los cargueros que cruzan por el estrecho de Hormuz. Lo que es claro es que la guerra ha llegado en pleno y el memorando de entendimiento firmado a mediados de junio pues ha prácticamente quedado sin efecto. Y a todo esto que lo mencionas, José, ayúdanos a entender un poquito, porque cuando Trump aceptaba ese acuerdo de paz con Irán, lo hizo bajo una fuerte presión interna de cara a la precampaña electoral de las elecciones de medio término. ¿En qué pie queda entonces el factor electoral? Así es, el presidente Trump realmente, aseguran los analistas aquí, se enfrenta a una elección difícil. Por un lado, no tener un acuerdo y por otro lado, tener un acuerdo básicamente imperfecto. El presidente Trump se está dando cuenta que el memorando de entendimiento no resolvía las cuestiones fundamentales como era justamente los compromisos de Irán para evitar avanzar en la carrera nuclear y al mismo tiempo tampoco dejaba claro el tema del control del estrecho de Hormuz, dado que los temas fueron irresueltos en este memorando. El presidente Trump pues se enfrenta a una situación difícil, pues justamente la población en Estados Unidos ve con mucho recelo el incremento en los precios del petróleo para el golpe directo en los bolsillos de los estadounidenses, que es el tema principal de la campaña y que puede afectar duramente a los republicanos. Veremos qué ocurre si el presidente Trump
decide avanzar en un acuerdo imperfecto o simplemente seguir una guerra sin acuerdo con Irán. José Díaz, muchas gracias en Washington. Y en medio de todo esto, Europa impulsa una alianza de defensa paralela a la OTAN. Sucedió este lunes en París, donde tuvo lugar la primera reunión de la llamada coalición antibalística. A la reunión asistieron 9 países occidentales, entre ellos Francia y Alemania, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. El objetivo de la coalición es disuadir futuras amenazas con misiles mediante el desarrollo de una arquitectura de defensa integral. El presidente anfitrión, Emmanuel Macron, anunció que Francia proveerá a Kiev de aviones de combate franceses Rafale y que facilitará las licencias para la fabricación de misiles de cruceros Scalp y además armamento en Ucrania. En la cita, Zelensky volvió a pedir más misiles de defensa aérea Patriot. Y vamos por los detalles hasta París con la periodista Diana Jayón. Ahora mismo con los detalles. Diana, muchos saludos. Y bueno, en primer lugar, y concretamente, Diana, ¿en qué consiste la coalición antibalística europea? ¿Y es un plan que funcionará acaso al margen de la OTAN? Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo desde la capital francesa. Como bien lo acaban de decir, esa importante reunión que se ha dado el día de hoy y es algo que está conformado, importante decirlo, por los principales países o las potencias más fuertes de Europa que hacen parte de la OTAN. Sin embargo, en esta ocasión no ha tenido participación ningún representante de ese organismo acá en la capital francesa en la reunión de hoy. Las principales potencias, entre ellas Francia, España, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, y lo que tienen que hacer ahora es una hoja de ruta y para eso se han reunido. Consiste justamente en crear una manera de accionar y cómo a partir de ahora van a crear ese frente armado para la defensa de Ucrania, no solamente ahora, sino de cara a un restablecimiento de la situación normal en ese país. Han demostrado así que siguen apoyando al presidente Zelensky y esto tiene que ver también con cómo se van a organizar, como decían, en su armamento, cómo van a organizar sus flotas aéreas, sus flotas marítimas y terrestres, cómo cada país va a poner, qué va a aportar y de qué manera va a trabajar para que sean un grupo de apoyo, como se lo han dispuesto el día de hoy, y se tomen decisiones también conjuntas de cara a esta guerra que ya sigue avanzando de Ucrania, haciéndole frente a la invasión rusa. Y ahora que lo abordas, Diana, ¿cómo se va a financiar esta iniciativa? Bueno, importante decir que no se ha dicho todavía si va a haber un fondo común, eso es algo que aún se está discutiendo, pero lo que se sabe es que la manera en que se va a financiar es que de parte de cada país, cada uno va a dar el aporte que por el momento tenga o cuente con su armamento. Se estima que se van a necesitar entre 200.000 y 400.000 millones de euros para llenar, digamos, todo este plan que ellos han trazado, pero por el momento no habrá un fondo común, algo que sí se está estudiando. Una parte también del financiamiento no solamente vendrá de ese armamento y esta ayuda que va a dar cada país, sino también del Fondo Europeo, de la Unión Europea y de los fondos que tiene para la defensa. Eso sí ha quedado estipulado, pero aún no hay exactamente una cuota para cada país, sino por el momento cada uno va a aportar el material y la estrategia con la que puedan ayudar a hacerle frente a Rusia, a Ucrania en esta defensa que continúa siendo prioritaria, no solamente para el bloque europeo, sino para todo el mundo. Diana Jayón, muchas gracias en París. Y en otras noticias de este día, el Tribunal Superior Regional de Múnich condenó este lunes a cadena perpetua a un iraquí residente en Alemania por haber esclavizado y violado a 2 niñas yazidíes, entre otros delitos. El tribunal considera probado que él y su mujer vivieron en territorio controlado por Estado Islámico, primero en Irak y luego en Siria, compraron a 2 niñas yazidíes, las explotaron como esclavas y que el hombre además abusó sexualmente de ellas. La mujer, también iraquí, y que al inicio de los hechos se les imputan que no había alcanzado la mayoría de edad penal, fue condenada a 9 años y medio de prisión. La Fiscalía General alemana había solicitado una condena de cadena perpetua por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
Y la situación está escalando en el estrecho de Hormuz y lo saben los precios del petróleo. Rosa Casals, mi colega, con todos los detalles. Bienvenida. Así es, muchas gracias, Jenny. Pues sí, el petróleo se dispara casi un 9,6% este lunes hasta superar los $83 por barril después del nuevo ataque de Estados Unidos contra Irán y el reinicio del bloqueo naval sobre el país. El alza despierta el temor de los inversores. Un crudo más caro puede alimentar la inflación y complicar las perspectivas de tasas de interés a nivel global. La confianza del mercado se deteriora por el recrudecimiento del conflicto durante el fin de semana y las versiones contradictorias sobre la situación en el estrecho de Hormuz, lo que alimenta las especulaciones sobre posibles interrupciones en el suministro de crudo. Pues vamos a comentar este asunto con nuestro corresponsal financiero allá en Nueva York, Argemino. Muy buenas tardes. Cuéntanos cuál ha sido el impacto del anuncio de Donald Trump en la economía. Bueno, el impacto más inmediato, como has comentado, es ese aumento de precio del barril de petróleo Brent, un 9,6%. Puede cerrar esta jornada el barril con el mayor aumento desde mayo del 2020. Esto, por supuesto, puede tener consecuencias muy notorias en la economía, la subida de la inflación, la subida del galón de gasolina en un país, Estados Unidos, altamente dependiente del precio de la gasolina, ya que gran parte del transporte se realiza en camiones, no tiene una red de ferroviaria tan potente como otros países desarrollados o alternativas energéticas. También hay que tener en cuenta que ahora mismo los inventarios de crudo en Estados Unidos están al nivel mínimo desde el año 1983 y están almacenados en una infraestructura envejecida. Debajo de Luisiana, Oklahoma y Texas, si las autoridades continúan quitando petróleo ante la crisis energética, si esta se reanuda por este cierre, este bloqueo anunciado del estrecho de Hormuz, es posible que esta infraestructura dé problemas y, en resumen, toda una serie de cosas que añaden incertidumbre a la economía y que también ha podido reflejarse en la bolsa. Los tres principales índices norteamericanos de Wall Street han cerrado a la baja. Aunque hay que decir, Argemino, que no es la primera vez que Donald Trump promete una operación militar que luego no se concreta. ¿Está previsto realmente que controle el estrecho de Hormuz? Es muy complicado por varias razones. Una razón es la económica, ya la hemos mencionado. Recordemos que Donald Trump ya ordenó un bloqueo naval que duró entre abril y junio de este año y lo acabó levantando porque los inventarios de crudo en el mundo entero están bajando y esto puede desencadenar realmente una crisis energética gorda. Diferentes analistas del mercado energético la anticipaban para julio o para agosto. Hace apenas un mes hacían estos comentarios. Otra razón es que Irán no va a permitir que Estados Unidos controle el estrecho de Hormuz. Es su gran palanca de poder geopolítico, tiene los arsenales de drones y misiles todavía con abundancia y va a continuar atacando barcos como ha hecho hasta ahora e incluso puede atacar a barcos estadounidenses, con lo cual el factor militar. Y finalmente el factor legal. Es paradójico porque varios miembros del gabinete de Donald Trump, como Marco Rubio o Mike Waltz, el embajador ante Naciones Unidas, han dicho que las vías marítimas tienen que ser gratuitas, que nadie tiene el derecho a imponer peajes. Y sin embargo el presidente ha anunciado un peaje del 20% sin ningún tipo de autoridad ni de infraestructura para cobrarlo. Con lo cual esto nos hace ser bastante escépticos. Me imagino, Argemino. Muchísimas gracias por ampliarnos todos estos asuntos. Gracias. Gracias. Hasta otra. 12 estados de Estados Unidos demandaron este lunes la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount Skydance, un acuerdo de $110.000 millones por considerarla una amenaza para la libre competencia. La demanda, encabezada por el fiscal general de California, argumenta que la fusión aprobada por el Departamento de Justicia del gobierno de Trump violaría las leyes antimonopolio y encarecería el contenido para el público. La empresa resultante controlaría cerca del 27% de la distribución de cine en salas y de las licencias de canales de cable e incluiría activos como CNN y HBO Max. Los estados piden frenar el cierre del acuerdo hasta resolver la demanda. La Comisión Europea también debe pronunciarse antes del 22 de julio. Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles de Europa, se ha pronunciado sobre el número de empleos que planea suprimir. El consejero delegado del grupo, Oliver Blume, confirmó una cifra que ya se había filtrado la semana pasada a la prensa. En una entrevista interna en la intranet de la compañía, dijo que se deberían eliminar otros 50.000 empleos. Estos vendrían a sumarse al recorte de 50.000 puestos de trabajo que la compañía ya acordó llevar a cabo hasta 2030 para todo el grupo, incluidas sus filiales Porsche y Audi. Según Blume, estas medidas son necesarias para recortar costes administrativos de infraestructura y para alcanzar un nivel competitivo en el sector. Y vemos otras noticias económicas de la jornada en formato breve.
Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra varias entidades cubanas, incluido el Ministerio de Turismo. Las nuevas medidas representan un revés para la presencia hotelera extranjera en Cuba. Tras las sanciones de mayo contra el conglomerado militar cubano Gaesa, varias cadenas internacionales cesaron sus actividades con ese grupo, pero algunas, como las españolas Meliá e Iberostar, aún mantenían establecimientos en asociación con dicho ministerio. La inflación en Venezuela creció un 13,8% en junio, según el Banco Central del país. La agencia Reuters afirma que el acumulado interanual es del 544%. El principal factor ha sido la fuerte depreciación del bolívar frente al dólar. La menor entrada de dólares dificulta que el Banco Central intervenga para sostener el tipo de cambio. Esta situación se ha intensificado tras el endurecimiento de las sanciones estadounidenses. Vamos con política de nuevo, pero seguimos en Venezuela, Jenny. Es así, Rosa, porque esta semana el gobierno bolivariano aseguró que comenzará a repartir las primeras 200 viviendas para realojar a los miles de damnificados por los terremotos en Venezuela. En medio de la enorme emergencia, no está claro aún cómo van a ser canalizadas esas ayudas. Las reticencias de algunos gobiernos latinoamericanos para que las ayudas lleguen donde deben llegar y no sean instrumentalizadas políticamente. Las cifras del doble terremoto aumentaron a casi 4.500 personas y 17.000 heridos. La cifra de desaparecidos, en tanto, sigue siendo un misterio para las autoridades venezolanas. Alejandra estaba reunida con un grupo de 9 amigos en un edificio de La Guaira cuando el techo se le vino encima. La joven de 17 años logró sobrevivir tras casi un día enterrada bajo los escombros. Pero 4 de sus compañeros de colegio no corrieron la misma suerte. Es fuerte, pues, porque fue muy inesperado y justo estábamos hablando de que no nos íbamos a ver más después de la graduación, pero los quiero mucho y por lo menos sé que muchos no sufrieron. Antes de que la tierra temblara, el grupo estaba ensayando para el acto de graduación en un salón de fiestas ubicado en la planta baja de uno de estos edificios. Alejandra logró salvarse porque había subido a la tercera planta a buscar agua. Imágenes de alegría que los 2 sismos de 7,2 y 7,5 que sacudieron La Guaira en un intervalo de menos de un minuto enterraron para siempre. Los familiares de las víctimas se preguntan ahora qué hubiera ocurrido si la ayuda hubiera llegado antes. También el padre de Isabela, una compañera de Alejandra. Sin palabras, un poco el bosquejo, la ayuda llegó tarde. La ayuda llegó con un grupo comando de la Policía Nacional de Caracas, ni siquiera de La Guaira, y dieron lo mejor posible los muchachos, de verdad, fueron como si hubiese sido su hija y el comandante de verdad como si hubiese sido su hija. Dimos todo lo humanamente posible para rescatarla después de 20 horas y no lo logramos. Historias como la de este padre se escuchan a miles en Venezuela. Las cifras oficiales hablan de unos 4.500 muertos, pero el número real de víctimas es sin duda mayor, ya que el gobierno no contabiliza los desaparecidos, que son unos 50.000 según estimaciones de la ONU. No puedo sacar a mi familia, eso es todo, hijo. Lo más complicado es eso, que yo lo que quiero es mi familia, mi hijo, mi nieto y mi yerna, es lo único que yo quiero. Es lo único que le pido a mi Dios, ya que pasó lo que pasó, pero que me entregue los cadáveres de mis hijos. Eso es lo más complicado que yo tengo aquí. Cuando han pasado ya casi 20 días de la catástrofe que cambió sus vidas para siempre, las familias siguen buscando bajo las ruinas de concreto para encontrar el único consuelo que les queda, hallar los cadáveres de sus seres queridos para darles sepultura. Aquí hay gente que le quiere echar bola. Claro, la historia de Venezuela habla de mucha resiliencia, pérdida, pero también esperanza, y de aquello queremos hablar con quien ven, a mi colega Johan Ramírez, quien estuvo 10 días cubriendo desesperadamente la catástrofe en Venezuela post-terremoto, y Johan está con nosotros para compartir ese testimonio. En primer lugar, muy bienvenido a Berlín y de regreso a HBL de nuevo, Johan. En primer lugar, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿la ayuda está llegando donde tiene que llegar? ¿Qué te tocó ver? Sí, Jenny, te cuento precisamente es lo que yo vi. Visité el refugio más grande en La Guaira. Es un polideportivo acondicionado para recibir unas 1.700 personas. Allí tienen comida, 2 comidas al día,
les dan el desayuno a eso del mediodía y el almuerzo a eso de las 5 o 6 de la tarde, es lo que nos dijeron. Tienen servicios médicos, servicios psicológicos, atención para los animales, veterinarios. Como es un polideportivo, hay una cancha de fútbol, allí juegan los niños, los adultos, una pantalla gigante para que vean los partidos de fútbol, para que vean películas. En fin, hay un esfuerzo. Todo eso de la mano del gobierno nacional con la comunidad internacional, una veintena de organizaciones nacionales e internacionales permiten todo eso. La alimentación viene del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Hay un esfuerzo. Hablé con la gente en la calle que no está en refugios. Reciben comida, sea del gobierno, sea de voluntarios, sea de la comunidad internacional. Eso ahora está llegando, pero está llegando ahora. Creo que la gran crítica, Jenny, es los primeros días después de la catástrofe. Esos día 1, 2, 3 y 4, cuando no había máquinas, cuando no había agua, no había alimentos, cuando no había rescatistas internacionales. Creo que todo eso hizo una gran diferencia y que fue la vida o la muerte, representó la vida o la muerte para miles de venezolanos. Y creo que es donde allí tenemos que poner el foco ahora. Y tú ya lo decías un poco, llegaron rescatistas de todos los países y quizás esa mancomunión en torno al dolor y la urgencia de Venezuela también marca esta catástrofe. Johan, ha sido de capital importancia entonces esa ayuda internacional y lo seguirá siendo de cara también a la perspectiva futura. Yo creo que es fundamental, porque hay que entender que este doble terremoto, si bien yo he hablado con muchos expertos hasta ahora, y todos coinciden en que un doble terremoto de esta magnitud le habría hecho daño a cualquier país del mundo. Pero hay que entender que esto le pasa a Venezuela, un país que desde hace 27 años vive en crisis política, económica, social, de gobernabilidad. Durante años un aislamiento por la propia ideología del gobierno venezolano, los tiempos de Chávez, de Maduro, luego un aislamiento internacional a causa de sanciones. Todo eso ocurre en ese contexto. Entonces, un doble terremoto, muchos me decían, este es un doble terremoto que llega después del terremoto que hemos vivido durante décadas los venezolanos. De manera que la catástrofe, que ya es de unas dimensiones monumentales, se ve magnificada, por supuesto, por ese contexto en el que ocurre. De manera que sin la ayuda de la comunidad internacional, yo creo que sería muy difícil, infinitamente difícil para los venezolanos superar esta tragedia. Y sin ningún estándar de construcción también vimos lo que pasó en los edificios de La Guaira, claro, magnificando la catástrofe, ¿no? Tú lo decías también en tus informes muchas veces que enviaste desde Caracas. ¿Cuán importante en este momento y cuán grande también, además de importante, naturalmente, en apoyarse en todos los planes de ayuda que hay, es la desconfianza que hay hacia el aparato estatal por todo esto que estamos anunciando? Yo creo que es importante, sobre todo, esa desconfianza que se genera a partir de ese vacío que hubo durante los primeros días. Todavía no hay máquinas. Yo regresé el fin de semana de Venezuela y todavía había muchísimas ruinas donde no había máquinas todavía, maquinaria pesada para retirar los escombros. Y están allí los voluntarios, los familiares de las víctimas sacando escombros con las manos. Jenny, es dramático porque no quieren dejar allí a sus familiares fallecidos o con vida, tal vez, debajo de los escombros. Hay mucha desconfianza, pero yo creo que ahora mismo la energía de los venezolanos está enfocada en rescatar a los que podrían estar con vida y, si no, sacar los cuerpos sin vida para darles sepultura. Yo creo que esa es la gran prioridad y ese descontento, por lo pronto, no se manifiesta en la dimensión que podría manifestarse porque, como te digo, la energía está enfocada en eso en este instante. Lo destacabas también en uno de tus despachos, Johan, en su momento, la enorme resiliencia del pueblo venezolano en los momentos más difíciles de la catástrofe. En medio de toda esta catástrofe, ¿qué aspectos positivos destacarías de todo lo que te tocó ver? Me alegra que me preguntes eso, Jenny, porque tenemos semanas hablando de la tragedia de los venezolanos y creo que, si bien la tragedia es enorme, creo que en paralelo hay todo un país que se ha levantado. Tenemos años hablando de un país polarizado, dividido, y creo que esta tragedia, lamentablemente, que ha ocurrido, ha despertado una gran solidaridad nacional en la cual venezolanos de todas partes del país han llegado. Escuché historias de gente desempleada, sin dinero, que cruzaba el país pidiendo aventones, que la gente lo llevara en auto, que dormían en la calle durante días para por fin llegar a Caracas, bajar a La Guaira y ayudar. No eran rescatistas, no tienen formación en la materia, simplemente querían ayudar. Gente repartiendo comida, gente cocinando, llevando agua, llevando medicinas. Los médicos ofreciendo consultas gratuitamente, los ingenieros verificando los edificios dañados para verificar que todavía son habitables. Es decir, una gran solidaridad, Jenny, que es absolutamente admirable y conmovedora. Johan Ramírez, muchas gracias por tu testimonio. Gracias, Jenny. Y en otras noticias, México presentará denuncias penales en Estados Unidos por la muerte de 17 ciudadanos mexicanos que, según el gobierno mexicano, fallecieron bajo custodia o durante operaciones de control migratorio en territorio estadounidense. Y lo anunció este lunes la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras la muerte el martes pasado de Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, que fue abatido por disparos de un agente migratorio del ICE
El gobierno de Sheinbaum trasladó al embajador de los Estados Unidos su preocupación por lo que considera presuntas violaciones de los derechos humanos contra mexicanos en centros de detención migratoria. Sheinbaum descarta que las acciones penales por muerte de migrantes afecten en todo caso las relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Y ponga atención a lo siguiente, porque un informe de la Agencia de la ONU para la Infancia, UNICEF, publicado este lunes, alerta de una crisis humanitaria temprana y de extrema gravedad en Afganistán, donde la inseguridad alimentaria expone a 3,7 millones de niños menores de 5 años a un riesgo crítico de desnutrición. Sucede bajo el régimen de los talibanes. El estudio revela un preocupante deterioro de la situación en 26 de las 34 provincias del país en comparación con el año anterior. Los niños menores de 2 años se ven afectados de manera desproporcionada, ya que representan el 83% de los casos de desnutrición aguda grave y el 77% de los casos de desnutrición aguda moderada. Y más malas noticias, porque el brote de ébola en el este del Congo es ahora el que se propaga más rápidamente en la historia, según advirtió la propia Unión Africana. En total, se han registrado 600 muertes entre 1.759 casos confirmados en la República Democrática del Congo desde el inicio de la epidemia. Un ciudadano estadounidense contagiado allí llegó este lunes para ser tratado en Alemania. El paciente, trabajador de una organización humanitaria, fue ingresado en la clínica universitaria de Frankfurt, confirmó un vocero del Ministerio de Sanidad alemán. Hace apenas 2 meses, en un caso similar, un médico estadounidense fue tratado con éxito en el Hospital de la Charité, aquí en Berlín. Y finalizamos con lo siguiente. Hollywood está de luto tras la muerte del actor Sam Neill este fin de semana a los 78 años de edad. El actor, nacido en Nueva Zelanda, participó en más de 150 películas, pero su papel más célebre fue el de paleontólogo en Parque Jurásico. Le diagnosticaron un cáncer en el año 2023, pero su familia afirmó que la pérdida fue repentina y que ya estaba libre de cáncer. Su carrera abarca casi 5 décadas y docenas de papeles en cintas como La Casa del Octubre Rojo o El Piano. Así están las cosas en el mundo y se lo contamos a través de Deutsche Welle. Soy Jenny Pérez, ha sido un gusto acompañarlos y hasta pronto.